Vale. Primero, la fundación, digamos que tiene muchos más años de los que yo he pertenecido. La fundación primero nació como un colectivo de pelados que estaban en el colegio, en un tránsito hacia la universidad, y querían como buscar hacia dónde proyectar su proyecto de vida, valga la redundancia. Entonces ellos se acercaron a algunas personas que eran muy reconocidas en la veeduría ambiental aquí. Uno de ellos era Fabio Campo, Alejandro Castaño. En un proyecto escolar nace, digamos, la intención de que estos chicos formalicen una organización, y ahí nace la fundación como tal. Ellos pues digamos que recibieron toda la asesoría, formalizaron su personalidad jurídica. Esto fue en el año 2012. ¿Qué pasa? Del año 2012 al 2020, por ahí, fueron muchas actividades, muy activistas, muy críticos, digamos, de la esfera pública, las decisiones que se tomaban, acompañadas por los de veeduría, de Fabio Campo, que era, digamos, un ambientalista muy reconocido aquí en el municipio, y que era, algunos decían como que primero se convertía la piedra en el zapato de las administraciones, pero después era quien asesoraba. De ahí nace uno de los pilares fundamentales de la organización, que es el control político. Y el control político en función de cómo se invierten los recursos ambientales. Pero entonces, como te menciono, eso eran actividades. Los chicos, digamos que aprendieron muy a los tropiezos de cómo se organizaba, para la redundancia, una organización, los términos jurídicos, contables. ¿Qué pasa? A partir del año 2021, que se gesta el estallido social, pues vos sabes que eso hizo que mucha gente, pues como el sector de izquierda, hiciéramos una convergencia tremenda. Ahí es donde yo conozco a los miembros fundadores, porque antes yo era solo participante de la oferta, de las actividades. Sí. Entonces cuando resulta que yo conozco a los miembros, digamos como que anclamos muchas ideas en medio del paro. Vos sabes que cuando uno está en los puntos de bloqueo la conversa, y de un día a otro nos dimos cuenta que había el gobierno nacional en un acuerdo con las CAS, que son las autoridades ambientales, para sacar ofertas que incluyeran jóvenes. Ahí sale una oferta que llamaba la Iniciativa Juveniles Ambientales. Solamente se podían presentar jóvenes. ¿Qué pasa? Que los compañeros que han fundado la organización se dan cuenta que nunca hicieron relevo y ellos ya tienen 30 años. Les da como tenían toda la disposición, pero era como que bueno, ahí yo les digo que a mí me gustaba, pues les comento, un punto clave es que, por ejemplo, Alejandro Castaño, que yo te decía, pues una de las personas clave en esa organización, es familiar mío. También por eso yo conocía las actividades, pero yo nunca me atreví a decirle como que ay, yo quiero ser parte, porque primero era como un temor de que llevaba muchos años. Ellos ya tenían, digamos, como unos conocimientos más consolidados que mi persona. Además de que yo soy psicóloga, ¿no? Okay. Ellos son biólogos, ingenieros. Ahorita te cuento eso qué significa. Entonces, en el 2021 decidimos en una forma también de darles relevo, y en un voto de confianza, porque ellos no nos conocían a los que entramos, ingresamos como 5 personas que cumplíamos la edad para poder presentar el proyecto. Ahí llegó yo a la organización. Y llegan otras personas más jóvenes, entre una trabajadora social, una compañera que está estudiando trabajo social, alguien que está estudiando diseño industrial. Entonces relevamos, digamos, un poco como las figuras que habían en el grupo. Nosotros ganamos la convocatoria. Esto es un logro muy importante que ha marcado incluso a los fundadores, porque es como la primera vez que se sientan a ser conscientes de que había que organizar la casa, por así decirlo, porque ellos no habían presentado proyectos. Las únicas certificaciones de experiencia que tenían eran por actividades que habían apoyado, pero no que ellos fueran los estructuradores de una idea, de una estrategia. Entonces eso fue, digamos, como que también nos mantenía la energía, pues tú sabes que las pequeñas victorias son un montón. Entonces, así los chicos no pudieran estar, digamos, como en lo formal del proyecto, ellos estaban detrás de muchas cosas. Ejecutamos el proyecto, nos fue súper bien. Sostuvimos una relevancia en el municipio porque, pues yo creo que ya lo reconocen, en Tuluá hay muy pocos colectivos ambientales y hay muchos
digamos que están en la informalidad. Claro. Los que son formales son muy más reducidos que los que son en general. Entonces, esa relevancia nos permite empezar a inmiscuirnos como en instituciones del municipio que se habían soltado. Se habían soltado porque los chicos, como te decía, cuando hicieron la organización, estaban en tránsito desde la universidad. Y vos sabes que por más que uno quiera congeniar universidad con proceso, a veces es muy complicado. Entonces ellos tenían un poco relegados el control, porque eso te obliga a estudiar qué se está planteando en el plan de desarrollo, qué está en el PONCA, todos los instrumentos de organización territorial. A través de ese nuevo plus que tenemos en el 2021-2022, nos conectamos con eso, digamos como que empezamos a fortalecer dos campos en específico a ese momento. La presentación a convocatoria, es decir, proyectos formulados por la organización y presentados para financiación, y el proceso de análisis y de control político a la inversión que tuviera que ver con el sector ambiente. Y en este control político también el tema campesino, porque la organización, los chicos sí han tenido más trabajo como en la zona rural. Entonces, hasta el 2022, digamos que estábamos dándole consolidación como a estas dos estrategias, nos pusimos muy juiciosos, digamos, como organizar eso, presentamos varias convocatorias, no hemos ganado muchas, pero hemos ido aprendiendo como de ello. Para el año 2023, en el primer semestre del 2023 nos dimos cuenta que había que organizar la fundación contablemente, pues la DIAN, Cámara de Comercio, teníamos unos códigos en Cámara de Comercio que no eran los mismos de la DIAN, y pasa algo también, la persona que estaba haciendo la representante legal se gana una beca, y cuando se gana esa beca, ella es un miembro fundador, ¿no? Como que nos dice, muchachos, yo me tengo que ir, ¿a quién se le va a dejar la responsabilidad? Pues digamos que tal vez por el protagonismo sí nos gana de tratar de unir ciertas cosas, entonces los chicos votan que sea yo la representante legal, y eso digamos que nos pone en una situación de incluso hablarnos de si eso tiene un liderazgo horizontal o vertical, porque yo no quería que me dejaran sola. Claro. Como si verdaderamente lo que está en el papel de los estatutos se cumplía. Es una organización que está basada en una dinámica asamblearia, ¿no? Y de junta directiva. Entonces, en realidad, como muchos de los miembros fundadores se fueron, pues la dinámica del año 2022 y inicio del 2023 fue muy como de tres, ¿sí? Nos reuníamos tres, tomamos decisiones y el resto nos gustaba. Pero a mí no me interesaba eso porque eso le puede quitar también campo de acción a otras personas. Y más si estamos pensando que el relevo generacional se tiene que dar, pues yo creo que cuando yo cumpla cierta edad en el cargo también debo de pasarlo. Y eso se hace si la persona se conecta con los otros liderazgos del interior. Entonces, bueno, yo acepto la representación legal en un momento muy complicado porque pues ya personalmente yo tenía como otros objetivos que pues, yo creo que mucha gente dio cuenta. Por fuera, digamos, de la organización, tengo un activismo político muy marcado. Y por ser, digamos, una correcta también muy autogestionada, muy independiente de los coordinadores, yo tenía que decidir si, por ejemplo, ese año trabajaba o no trabajaba y le daba a la campaña. Y pues bueno, las dos cosas fueron la campaña y la organización. Eso fue generó un conflicto que yo creo que es relevante porque tiene que ver con esa estrategia comunicativa, de que las organizaciones a veces quieren sostenerse, si bien yo tengo que hacer control político, no significa que me tengo que vincular políticamente con alguien. Entonces, en esta dinámica, menos mal desde el inicio, digamos, como que cuando yo dije yo acepto la representación, yo dije la acepto, pero si ustedes me acompañan, si no, a mí ni me pongan en los papeles. El 2023 entonces empezamos a hacer unos cambios, empezamos a adaptar como la dinámica de, bueno, hay un representante legal, pero el representante legal nos va a citar cada 8 días, que eso era una dinámica que no existía, solamente a veces se reunían los del proyecto, y no todo el parche que es de la organización. Entonces cada 8 días nos reuníamos, hay que contarnos de cómo estamos contablemente, administrativamente, entonces empezó a suceder. Fue muy difícil como instalarlo porque estaban muy acostumbrados a que todo era por el chat y ya. O sea, que su único medio de comunicación de alguna manera es WhatsApp. Sí. Y eso había funcionado.
Entonces es más complicado, ¿no? Porque vamos a instalar otro método que el que estamos usando funciona. Entonces yo un día le dije, esto es porque en última no somos una organización de voluntades también, y las voluntades necesitan reconocimiento. Y yo cómo voy a reconocer a alguien que no me va a dar una pantalla. Entonces hacemos ese cambio y en el 2023 también hacemos un reconocimiento como en las profesiones que hay, porque hasta el momento nos había dicho ya no éramos conscientes. Entonces nos dimos cuenta que había un equipo muy multidisciplinar, como te decía. Entonces nos dimos cuenta que tenemos una diseñadora industrial que está dando las clases de arte, porque es una artista también. Entonces ella era la que lidera el componente en los proyectos de acuarela, vitrales. Nosotros éramos como que esto es un team. Soy una trabajadora social, están compañeros que todos son biólogos, bueno, en realidad son 3 biólogos, un ingeniero en sistemas, pero un ingeniero en sistemas que está muy ligado al trabajo comunitario, entonces es como un formato profesional. Un perfil muy bacano. Sí. Soy yo como psicóloga. Digamos que hay unas personas que nosotros no los llamamos como miembros, sino como consultores, que son, por ejemplo, Alejandro Castaño, un compañero que se llama Diego, que ellos dos son como personas claves en términos técnicos y en términos de contacto. ¿Por qué decimos que no son miembros sino que son consultores? Porque su protagonismo, o más bien sus actividades, no están muy de lleno en las reuniones de la organización. Ellos aparecen de una vez en cuando, son muy puntuales. Alejandro gesta relaciones públicas con nosotros, pero ya, él después de que hace contacto, como que ustedes encárguense. Ya, sí. Bueno, eso es algo importante. Otra de las cosas importantes que llegan en 2023 es reconocer que hay un nodo que es el nodo Caicedonia. O sea, GEA tiene un brazo chiquito en Caicedonia. Pero resulta y pasa que nos empezamos a dar cuenta que estábamos tan fraccionados que con ellos nunca contábamos. O sea, ellos hacían sus actividades, usaban nuestros logos, era El nombre y ya. Nosotros no nos enterábamos, yo nunca los había conocido. Bueno, sabían quiénes eran por otras cosas, pero no habíamos reconocido como que éramos de la misma organización. Entonces decidimos hacer un festival que se llamaba el Festival de la Conservación. Para ese festival los invitamos a los de Caicedonia, algunos llegaron, otros no, pues porque también son chicos, o sea, son personas que aún no tienen, digamos, un soporte laboral que les permita. Y de ahí empezamos como a fortalecer un poco la relación, porque no queríamos decirle, ay, venga, les presentamos a su nueva representante legal de lleno, sino pues como quién es ella, que nos empezamos a conocer, la verdad. Y bueno, pasa el primer semestre de 2023 y hay una gran pausa en la fundación, porque se viene el último semestre que era muy complicado en la campaña, claro. Que ya eso era un tema mío, pero ahí era donde yo tenía un miedo y eso nos da otro aprendizaje para el 2024. Y era que si no había, digamos, como alguien que estuviera recortando las cosas, No pasaba nada. Entonces sí se cumplían como con tareas puntuales, pero eso no se hacía de forma dinámica, ¿no? ¿Entendés? Digamos, Erika, que es una de las compañeras de comunicaciones, hacía una pieza por un día, pero eso no estaba planeado, o lo hizo porque ella quiso, no había como quien uniera todas esas acciones. Entonces ahí nos dimos cuenta, en realidad esto a veces le falta una cabeza que ya para el 2024 y vamos a superar el 2023. Yo creo que vale la pena contar una gran discusión que hubo en el 2023. Yo tuve que consultar, esto es algo chistoso, yo tuve que consultarle a los chicos si ellos querían que yo pautara, que la gente me reconociera con la organización, porque a mí la gente me estaba reconociendo con la campaña de María. Claro. Entonces yo era como que yo soy su representante legal, pero yo soy una ciudadana, y ustedes me ponen a escoger, pues yo verdaderamente no voy a perder la oportunidad del escenario político en el que estamos de acompañar a un parcero que está muy solo, y yo ya le di mi palabra. Ellos como que no reconocían la campaña de Mario, o sea, no querían hacer. Sí lo querían hacer, mira, eso es lo confuso. Digamos así, yo siento que ellos se ponían el chaleco y se lo quitaban. Con el chaleco ellos no querían que apareciéramos junto a Mario. Ya.
Pues Chalecos Ciudadanos, todos estaban a favor de votar por Mario. Tenía Todos. miedo político, o sea, De asumir la postura. ¿Por qué? Eso ya fue algo personal. Yo creo que tiene que quedar claro la grabación, es algo personal. No es algo que hayamos discutido y se haya quedado como conclusión. Personalmente yo creo que era porque como estábamos otra vez en el boom de reactivar nuestras relaciones públicas con instituciones, con sedes extensivas, con la alcaldía, que con el rumbo, bueno, con muchas organizaciones, a los muchachos siempre les ha dado mucha rabia y mucha pena que se les asocie con un padrino político. ya. Entonces era la primera vez que ellos iban a tener a alguien con quien se sentían representados, muy cercanos, que iba a salir muy probablemente relacionado con su organización. Claro. Pero además de eso iba a salir relacionado porque su representante legal está en todos los eventos. O sea, yo tuve los últimos eventos, era el apéndice de Mario. Sí, yo. Todos, Lupe y tú fueron figuras muy representativas de la campaña de Mario. Claro. Entonces era como, y yo les dije un día que estaba muy desesperada porque yo era como, uy, ¿cómo traduzco esto? Que no quiero que se relaciones con la campaña. Si yo nunca digo en espacio público, es que yo vengo acompañando a la campaña. No, la gente asume, es porque yo también soy de GEA y estoy en la campaña. No lo soy yo expresándolo, es el comentario. Eso nos tocó sacar toda una noche, me acuerdo que eso fue muy largo, todo el mundo dijo lo que pensaba. Yo creo que eso fue una gran ruptura. Había unas personas que han ejecutado el proyecto, que tenían una posición, digamos que nunca sentí que la asumieran y al final decidieron salirse de la organización. Por eso y por otras cosas que se sumaron. Ya. Como que nunca lograron adaptarse a asumir una responsabilidad, ¿sí? Pero eso de la discusión del tema político, yo siento que fue como el catalizador. ¿O fue también de alguna forma una excusa, crees? También creo que puedo decir una excusa, pero bueno, no tengo. Siento que fue un sumo, pero no sé si fue. Ya, ok. Pero yo creo que sí, porque también rompimos personalmente, ¿sí? Pero resulta que hay una confrontación de organización, una confrontación interna en la organización porque era en sus estatutos o nuestros estatutos está que nosotros somos una organización sin partido político, asumiendo una crítica que respetamos, pero hay una claridad. Nosotros estamos en todas las formas de ley, de ordenanza que atenten sean de la izquierda o sean de las derechas. Si hay una política que atente o degrade los ecosistemas, estamos en contra. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Sucede algo y es que cuando toca definir los puntos claves en los que Mario se iba a posicionar, aquí pasa algo. Como ellos son cercanos a Mario, y Mario había reconocido una problemática alrededor de lo ambiental, Mario, por fuera de la organización, los vuelve como sus asesores, pero ellos como que no reconocían eso. Paulatino. Hay un punto en la campaña de Mario que es todo ambiental. Y en realidad eso es influenciado por lo que es GEA. Ya. Porque como eran amigos, Claro. O sea, Mario los consultaba no como GEA, sino como amigos, sí. pero de alguna forma, pues, es que es muy duro separarse la gestión es que de lo eso es lo que yo decía. Es imposible. Y aquí viene otra cosa. Uno de los pilares que yo te digo de personas, pues digamos que son súper importantes. Yo creo que si Alejandro Castaño viene y nos dice hoy hay que apostarle a esto, la mayoría de los chicos van a decir que sí. Porque es una persona que es muy sabia, es muy reconocida en el medio, es un investigador no solamente como de bata, sino que se ha sumado con las comunidades. Pues resulta que Mario habla directamente con Alejandro y le dice, yo necesito a alguien que me asesore, los muchachos no quieren porque no quieren aparecer conmigo, pues Alejandro le dice que sí a Mario, porque también conoce a Mario. Y nos confronta también a nosotros como, ustedes porque están haciendo una pregunta, es que acá es alguien diferente, pues eso también zanjó como otro problema. Ya. Para no hacerte más largo esto, porque eso no fue una sola noche, se solucionó con la claridad de que ellos no querían que yo publicara la foto y los etiquetara. O sea, si yo estaba haciendo algo ambiental con Mario, no puede decir que yo estaba con él, estaba como lleno. Ya. Yo qué hice, bueno, me desaparezco esos últimos 6 meses y eso fue lo que pasó. Si uno hace un análisis de las redes sociales y del archivo de historia, o de contenido, en esos 6 meses que solicitamos se solicitó eso, pues Tú no estabas, yo no María. estaba.
Y yo era como que, bueno, ¿qué va a pasar? Ustedes lo están hablando ahorita en campaña. Ahora en 2024 que gana y que tiene credencial, ¿qué vamos a hacer? No es porque en últimas, por ejemplo, la gente ya había reconocido el relacionamiento. Entonces, finalmente la gente empezó a asumir que Mario recogía muchas posturas de lo que era Gea. Y Gea, a su vez, recoge las posturas de lo que era Pablo Campos, que ya falleció, y lo que es Alejandro Lasaña. Entonces eso como que tiene también un peso, ¿sí? Y bueno, con esos aprendizajes llega el 2024 y nos toca hacer como lo que sí, todas las organizaciones hacen. Un plan estratégico, vamos a planear el año, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, empezamos a ordenar la casa de adentro hacia afuera. Lo de adentro era organizar como unas comisiones que nunca se han tenido estipuladas, pero ya venían funcionando más o menos, pero sin nombre. Era por el querer. Entonces, que yo soy buena en comunicaciones, estoy haciendo comunicaciones, yo soy buena en administraciones, estoy haciendo administraciones, el que era bueno en temas operativos, era temas operativos, pero no se relacionaba con lo administrativo, bueno, está bien. Y lo otro era adaptar una sinergia organizativa que nos permitiera entender que lo de Caicedonia también era Gea. Porque en eso que te digo, ordenar la casa, nosotros quisimos pasarnos al régimen especial. Para empezar, cuando los muchachos abrieron la organización, en serio que esto era tan nuevo, que ellos cuando registraron la organización, si bien era una ONG en sus estatutos, en la DIAN nunca lo hicieron. ¿Para la DIAN qué era? La DIAN quedó como un régimen comercial, Okay. no quedó como un régimen especial. ¿Sí? Ese chicharrón nos Y tocó eso, que sea comercial y no... ¿Cómo lo especial. especial, que Ya te pongo. Bueno, resulta que el régimen especial te permite como organización certificar que te hacen donaciones, porque una organización no gubernamental, que es una EXAL, que es decir, sin ánimo de lucro, se financia por los aportes o de los que están asociados a la organización o aportes de otras personas que con el propósito social que tenemos nosotros se conectan. Pero resulta que en el régimen comercial tú no haces donaciones, tú haces inversiones. Entonces, porque claro, uno al comercio no le regala, uno al comercio le invierte. Entonces, por ejemplo, cuando un pecado hace que voy a donar, en realidad eso es inversión en publicidad. ¿Sí me entiendes? Son diferentes. En cambio, cuando estamos en el régimen especial tributario, que son las que recogen todas las organizaciones sin ánimo de lucro, ahí nos permite donar, tenemos unas excepciones de impuestos, la declaración de renta tiene otra normativa, la declaración exógena, que es otra cosa que nos tocó aprender porque nunca la habíamos hecho, tiene otra normativa. O sea, es un régimen solo para las entidades sin ánimo de lucro. Pero como los chicos no sabían esto cuando registraron, ellos pensaban que cuando registraron en Cámara de Comercio ya todo lo de la DIAN se sabía. No, cuando uno tiene una personería jurídica, al menos de las organizaciones sin ánimo de lucro, se registra en Cámara de Comercio las actividades, el objeto social, y eso mismo va y se registra en la DIAN. Pero en la DIAN uno tiene que pedir que lo dejen en el régimen especial. Pues ¿qué pasó? Los chicos nunca lo hicieron, esto se registró en automático, o sea, si la gente no lo hace, esto lo registra, se lo hace solo. Y lo que hace solo, pues ellos no pueden definir si es en la especial o en la comercial y te dejan en la comercial, que es como la general. Por ejemplo, las personas naturales estamos en el régimen comercial, por así decirlo. Hacemos transacciones, cobramos. GEA no puede cobrar. GEA tiene una unidad de negocio que todo lo que recibe, es decir, tiene un servicio. Nosotros prestamos servicio de fianza, pero lo que se reciba por ejercicio tiene que ir para las actividades que hace GEA. No puede ir ni para Jennifer, no puede ir ni para Andrés Felipe, solo para las actividades que hace GEA. Entonces, esa fue la otra tarea. Entonces, organizar la casa era organizar el régimen, organizar lo que estaba pasando con GEA Caicedonia. Cuando fuimos a hacer ese tema del régimen, nos dimos cuenta de muchas cosas que no teníamos en cuenta. Había que tener una página, había que tener el control total de la marca de la organización. Entonces aquí nos dimos cuenta otras cosas. El logo nosotros lo usaban
a la maldita pena. Cualquier actividad, y en cualquier actividad, nos dimos cuenta que una vez hicimos una actividad con una constructora. Era como una charla ambiental, pero quien era el protagonista era la constructora. Pues bueno, entonces la DIAN nos dice que hagas que tratar de beneficiar a la marca, porque lo que pasa es que a ellos les interesa que no haya como una corrupción de las actividades comerciales, porque las fundaciones las usan mucho para lavar dinero. Entonces aquí viene otro paréntesis. A nosotros nos pidieron, me ha dicho casi nos toca traer una carta firmada del Papa, porque como llevaban tantos años formalizados y apenas iba a ser el año que iban a pedir el registro en un régimen especial, no los teníamos, y para ellos era un hallazgo como, ¿por qué se van a cambiar el régimen especial y ya tantos años en el comercial? Pues la DIAN le preguntó directamente como representante de ustedes tenían alguna actividad y ahora quieren legalizar ese dinero pasándose al régimen especial, y yo era como no. Entonces yo le expliqué, yo le dije a los muchachos que registraron la marca no sabían, pero nosotros tenemos todo documentado, declaraciones de renta ya claras. Claro, había unos hallazgos porque teníamos muchas multas, porque en esos años que te digo, del 2012 al 2020, que eran muchas actividades, los chicos se desatendieron del tema tributario. No pagaron impuestos. No pagaron impuestos, o más bien no declararon, No declararon. porque no había que pagar. Ellos creían que cuando uno declaraba era cuando tenían que pagar, y no. No declara y no tiene que pagar a veces. Ajá, sí, claro. Entonces, bueno, eso no se puede arreglarlo. Porque arreglarlo con la gente de Caicedonia, porque la gente de Caicedonia era la que usaba el logo como lo creaba. Entonces ahí vino la obligación de crear un manual de marca, una estrategia de comunicaciones, que ahí vamos. Eso ha sido una complicación, porque esta gente no maneja redes, los que usamos redes somos como los de 20 tanto para adelante, ellos quieren meterle otros colores al logo, o sea, ellos no quieren solo los colores que tiene el logo, sino otros, quieren estar tirando a muchas actividades. Entonces, por ejemplo, en una reunión nos tocó confrontarnos, nosotros vamos a seguir siendo muy activistas o vamos a pausar y vamos a organizar para poder presentar proyectos, ya darle una madurez a la organización, porque es que llevamos muchos años y no se ha logrado. Digamos que eso fue una confrontación que les gustó a muchos, porque era cierto, llevaban muchos años y no pasando. Entonces digamos que bueno, las comisiones se lograron, ya hay unas comisiones, sabemos quiénes son las personas operativas o de logística, porque no les gusta como otro campo, y está bien, yo creo que la claridad está bien. Sabemos quiénes son las personas que se encargan de construir proyectos, que es una comisión de proyectos, sabemos quiénes son los administrativos, en esa creo que somos solo 4. Está comunicaciones y ya, creo que esas son como las administraciones, esas son comisiones que hay, administración. Ahora, en el interior de administrativos está como un subcomité que es el de relaciones públicas, que es, digamos, quien se encarga de ir a mostrar los proyectos, hacer vínculos con organizaciones. Eso es un tema que nos dimos cuenta, los muchachos no tenían habilidades para hacer relaciones públicas, porque siempre habían estado del lado confrontativo, ¿no? Entonces, yo le escribo a la CDC, pero cuando la CDC puede ser mi aliado, no sé cómo ir a tocar puertas, ni hablar, claro. Y yo creo que esa es una de las problemáticas de las organizaciones de izquierda, que de alguna forma sus miembros, y es que siempre hemos estado acostumbrados como a la confrontación y al exigir. Y al exigir, pero ya cuando haces parte, por ejemplo, no sé, de un proyecto que involucra, como tú dices, la CBC o una organización, una entidad pública, como la alcaldía o algo, pues como que estás ahí a la defensiva porque siempre has tratado de derrocar eso. Es muy gracioso, es muy gracioso. Pero yo también creo que hubiera sido así si yo no me hubiera estado esos 6 meses en la campaña, por ejemplo. Porque en la campaña llegan personas de todas las ideologías, porque en una campaña la gente no conecta, sino es con aquí en el territorial, que pronto en las naciones otra cosa, conectada con las ideas, y la gente muy derrochosa que conectó con Ignacio de Mayo. Entonces digamos como que esa habilidad que yo adquirí, yo reconocí que mis compañeros la tenían, yo había tenido 6 meses para fortalecerla.
Pero yo creo que cuando lo hicimos consciente, yo le decía mucho que ustedes han hablado muy bonito, pero ustedes hablan como si estuvieran peleando. Siempre hablan como si estuvieran peleando. Y entonces yo no, ¿cómo se le ocurre? Pues sí hay que decir las cosas así, yo sí, hay que decir las cosas, porque la organización también tiene un punto diferenciador y es, somos muy técnicos. O sea, yo creo que lo que voy a decir es súper funable. A nosotros no nos gustan las actividades que no tienen un componente técnico, es decir, por qué lo vas a hacer, cuáles son los efectos de hacerlo. Entonces, cualquier campaña de sembrar árboles, a nosotros no nos copiamos de eso. Cualquier campaña de ir a poner comedores de perros, no copiamos de eso, ¿sí? Porque, pues como hay biólogos, entonces, eso, por ejemplo, lo traducen en enfermedades problemáticas, sí. O sea, a todo le analizan como la problemática, el por qué se va a hacer, si Sí. no soluciona el problema o si crea otro. Claro, porque por parte de otro de los pilares que era Fabio Campo, había como un dicho y era, no todas las buenas acciones son buenos resultados. Entonces, GEA se ha caracterizado por eso, o sea, cuando nosotros damos una cosa es porque tiene un sustento técnico, entonces cuando hay un proyecto hay un sustento técnico. Pero eso a veces, cuando se dice una cosa confrontadora, por más que vos tengas la razón, hay gente que no te la va a dar porque está siendo grosero, hay formas de decirlo. Y te lo dice alguien que es muy peleón, pero ellos no lo veían así. Ellos no sé lo que es lo que está aquí. Yo sí podrá ser así, chicos, pero si nosotros estamos mediando una relación pública, tenemos que tratar, no es que le vamos a decir lo que es, otra cosa, no, le vamos a decir lo que es, pero en otras formas, ¿no? Entonces yo por eso te digo que eso viene muy bien, porque a mí, por ejemplo, me ha sido fácil, entre comillas, porque tengo una formación en psicología. Pero entre los psicólogos, entre los biólogos, vaya díganse los que tienen problemática. Es muy complicado, porque ellos son muy de lo exacto. Otro ejemplo de esto, cuando nosotros hicimos el proyecto que ejecutamos con CDC, habían dos componentes, un componente técnico, biológico y un componente social. Una de las biólogas con una de las trabajadoras se confundió muchísimo. Porque claro, quien tiene formación social es muy ¿cómo decirlo? Que no siento que la palabra sea afectivo, sino para la comunidad, para el social la comunidad es como el elemento, ¿no? Para el biólogo el elemento es el ecosistema. Claro, entonces son dos los puntos, factores son diferentes. Exacto. Entonces tu punto de intención también es diferente. Mientras que la bióloga está pensando, digamos, como en que se tiene que fortalecer la conservación, los objetos que están en la amenaza. La social está pensando, no, es que la comunidad no va a conservar si no tiene economía, la comunidad no va a conservar si no tiene fortalecidas unas habilidades de interlocución, de trabajo comunitario, tal. Y la bióloga era como, eso a mí qué me sirve. También una formación muy de la academia, eso fue algo que también nos tocó confrontarnos mucho. Primero nosotros los sociales dejar de ser como tan fantasiosos, ¿sí? Porque sí, es verdad, hay mucha desigualdad y mucha inequidad, pero tampoco con eso lo vas a poder solucionar. Entonces no creas que tu acción en tu proyecto va a poder solucionar algo así. Tú generas habilidades, tú generas posibilidades, pero tú no solucionas. Entonces, eso. Y al biólogo también le toca encuadrarse. Usted por más que usted quiera, usted no va a recuperar esa ave, usted no va a restaurar ese ecosistema porque usted está trabajando en un proyecto muy puntual. Usted está dejando una instalación de una escuela de conservación, usted está dando una conservación. Y que eso es doloroso, claro, porque como nosotros estamos trabajando por pequeñas victorias, si no está mi pequeña victoria, entonces yo porque estoy ahí. ¿Sí? No sé qué más llevo hablando. Parece un loro. No.